Bueno, comenzamos esta cápsula y vamos a empezar hablando de la teoría crítica, como lo mencionamos en la cápsula anterior, y podemos decir que la teoría crítica ha sido la denominación de un conjunto de trabajos realizados por los investigadores de la Escuela de Frankfurt, primero Alemania, 1920 a 1930, y después en Norteamérica, de 1940 a 1950. Los análisis hechos por Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Leo Lowenthal, entre otros, comparten un punto de vista que acerca de manera crítica las orientaciones del marxismo, del psicoanálisis y la antropología. Para la teoría crítica, hacia la década de los 40 aparece un campo problemático que enfatiza de manera distinta la intención de sus reflexiones. Y este nuevo campo era el del significado último de la ilustración, y más precisamente el de la razón ilustrada, incluyendo en ella la reflexión marxista. Y surgen así dos grandes áreas temáticas que el marxismo tradicional ha dejado intocadas. Por un lado, la estructura y el desarrollo de la autoridad y la aparición del autoritarismo en la familia, en el individuo, en el Estado y como forma de la sociedad. Por otro, la proliferación de la llamada cultura de masas, y esto en el complejo contexto del advenimiento del fascismo y el devenir cerrado y autoritario de la sociedad socialista. Para la Escuela de Frankfurt, el movimiento general contemporáneo planteaba un nuevo fenómeno. La dominación asume cada vez más formas no económicas, y el consumo se ha vuelto productivo. Domina la forma de la plusvalía relativa, el dominio tiende a hacerse total y no se trata de la pérdida de eficacia de la economía, sino de su culminación en una praxis totalitaria que subordina y unifica todo en un movimiento general. El capitalismo del Estado y el Estado autoritario prefiguran la nueva época donde predomina la razón técnica e instrumental, la mecanización de la vida social, la reducción de la política a las tareas de planificación y administración, el devenir de la cultura en cultura de masas. También para la teoría crítica, el marxismo no se detiene a reflexionar sobre las implicaciones de esta diferencia en el lugar y la forma del dominio. El propio lenguaje que utiliza en el análisis lo encasilla de antemano y el marxismo se había el mismo cosificado y reducido a la mera referencia económica. Era necesario oponer a este discurso una teoría que reflexionara sobre sí misma y que reconstruyera su propia genealogía. Y el marxismo surge de la Ilustración y por esto el objetivo de la investigación propuesta para la teoría crítica desemboca en la reconstrucción de la genealogía de la razón moderna, de la razón ilustrada. Por eso es que el marxismo tradicional se mostró incapaz de realizar esta reflexión y por lo cual cristalizaba en una dialéctica petrificada y fetichista. La dialéctica para la teoría crítica no es ni un tipo ideal, ni un modelo científico. La dialéctica es definida como un campo de fuerza entre conciencia e historia, entre sujeto y objeto, entre particular y universal, y no debe pretender descubrir principios de juicio en suspenso. Para la teoría crítica, siguiendo a Lukács, no existen los hechos sociales, sustrato de una teoría social. No existe, por lo tanto, una teoría social, sino una relación constante entre particular y universal, entre momento y totalidad. En los espacios creados por las mediaciones irreducibles entre sujeto y objeto, se sustenta la libertad humana, entendida bajo la tradición de la Ilustración como un acto humano y como praxis. Por eso es que el concepto de dialéctica que trabaja la Escuela de Frankfurt supone la no identidad entre sujeto y objeto, aunque tampoco su separación absoluta. La no identidad entre sujeto y objeto se vincula a las necesidades de orden capitalista y en este sentido forma parte de una estrategia. Desde Descartes hasta nosotros, la intención es poner el conocimiento al servicio de los medios de producción dominantes.
El sujeto enfrenta el objeto como algo que le es exterior, como un otro, inferior y controlable. Ahora, el Renacimiento inaugura esta concepción del mundo natural como campo de control y dominio que corresponde a una noción del hombre mismo como objeto de dominación. A pesar y en contra de sus intenciones progresistas, esta concepción científica implicó el eterno retorno a lo mismo, y la Ilustración presenta de esta manera un programa de dominación donde se encuentra una versión secularizada de la creencia que Dios controla el mundo. La manipulación instrumental de la naturaleza conlleva a una relación de la misma índole entre los hombres. Ahora, la unidad entre libertad y razón, también propuesta y desarrollada por el pensamiento de la Ilustración, se encontraba rota, y todo el proceso desmitificador y liberador que había llevado a cabo el pensamiento ilustrado y las revoluciones sociales terminó atando al hombre a un nuevo mito, el de la revolución técnica, basado en el progreso de una ración irracional, desposeída de sus principios originarios y convertida en ciego dominio. El marxismo de la época era partícipe de esa actitud manipuladora e instrumental como parte del proyecto de emancipación-revolución de la sociedad humana, a partir de la conexión profunda que descubre Nietzsche entre autonegación y resentimiento y la formación de la cultura occidental. La teoría crítica enfatiza la necesidad de la felicidad individual, la recuperación de territorios subjetivo-pulsionales inconscientes como parte integrante de un materialismo congruente. Ahora, no se trata de conservar el pasado, sino de realizar sus esperanzas. Para la teoría crítica, el esfuerzo radica en dar al pensamiento ilustrado un concepto positivo de sí mismo que lo libere de su petrificación en ciego dominio. Desentrañar las conexiones profundas entre progreso y dominio, entre riqueza y miseria, entre civilización y barbarie. Conservar el impulso liberario de Marx, incluso frente a sus discípulos, aparece como una necesidad ante una época cada vez más totalitaria. La teoría crítica explora entonces este camino. Ahora, en oposición al término ya común de cultura de masas que designa lo novedoso de la cultura hacia los años 40, la teoría crítica propone el de industria cultural, para indicar precisamente que esta cultura no surge espontáneamente de las masas, sino que es producto de la administración y el cálculo que obedecen al impulso de la época, y esto es a la planificación. La teoría crítica encontraba un fenómeno novedoso, el de la incorporación total del ámbito cultural a la industria, y esto quiere decir la producción y el consumo masivo de cultura, y esta nueva forma de la cultura también modificó su función social. Ahora, la cultura liberal burguesa, en virtud de su impulso originario y de su inherente alejamiento del ámbito del trabajo socialmente necesario y de su lógica utilitaria y productivista, en tanto que alto cultura es capaz de crear efectivamente un espacio distanciado y crítico de la sociedad de la cual surge. Este distanciamiento crítico tiene su raíz en una cierta insatisfacción con su realidad presente. Todo verdadero arte contiene esta capacidad de simultaneidad con el presente, capacidad que lo hace ser crítico y negativo a la vez que lo hace crear el lugar de lo que todavía no es, como lo denomina Bloch. Ahora, resulta entonces que la cultura burguesa, trascendente y ascética por autonomista, al tiempo que despliega un rígido ordenamiento disciplinario sobre el conjunto de la sociedad, como lo es la educación, la familia, la moral, afirma en su interior un espacio que resiste beligerantemente a su propio ordenamiento social global. En este espacio, la sociedad burguesa afirma al individuo en sus diferencias y singularidades, dudando de los designios de la razón y de la normalidad dominantes. Ahora, la cultura liberal burguesa está ensimismada para bien y para mal, y es decir, aquello que lo neutraliza y cosifica, su propio distanciamiento de la vida material,
lo provee también de una autonomía donde prolifera la diversidad de lo otro frente al orden dominante. Precisamente en su afán de mantenerse separada e intocada por los intereses mundanos, encuentran la fuerza para reflejar fielmente la verdad. Esta cultura se desarrolla como una conciencia crítica y acusadora de la sociedad burguesa, como un testigo persistente e implacable que desvela el desgarramiento que recorre la sociedad. Sin complicidades, la denuncia y la muestra tal cual es, como es la inmortalidad de su moral, lo injusto de su justicia, la miseria de su riqueza, la torcedura de sus valores. Dolor o melancolía, burla irónica o simple presencia de la belleza, del juego, del placer, funciona siempre como un llamado a la reflexión sobre la vida y su sentido, sobre los límites de lo humano. Y esta forma cultural, apasionadamente crítica y radical, es incompatible con la cultura bajo su forma administrada e industrializada. Deja de ser conciencia crítica o utópica para mezclarse homogéneamente con el resto de la realidad. Como activista recreativa, la cultura se convierte en un tiempo más dentro de la planificación de la producción, del consumo del hombre, y afirma y reproduce esta sociedad tal cual ella es. Su propia producción forma parte del nuevo punto de vista general y del cálculo del efecto con miras a la mayor ganancia. La obra cultural pierde así su sentido y su verdad al ser dominada y finalmente sumida por las leyes de la oferta y la demanda. Hasta aquí concluimos esta parte de la teoría crítica en esta cápsula y en la siguiente cápsula vamos a hablar del concepto y funciones de derecho.